Ok, les tiene que aparecer un cartelito, ¿no? Que está grabando. Perfecto. Entonces yo después subo esto a... les subo el link en la plataforma para que puedan acceder a la clase grabada. Y después, por supuesto, también voy a subir la PowerPoint que voy a presentar hoy. Y si hay algún otro material, también lo subo a la plataforma de la materia. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, ¿alguien me puede confirmar si están viendo mi pantalla? ¿Están viendo el programa de la materia? Sí, sí se ¿Sí? ve. Perfecto. Entonces, nosotros estamos... ¿Dónde estamos? Estamos acá. 14/9. Y estos son los temas que deberíamos ver hoy. Y estos son los temas que deberíamos ver la clase que viene. ¿Sí? Las dos van a ser conmigo. Están un poquito mezclados, por ahí esto de matriz de Leslie lo vamos a ver la clase que viene y vamos a ver algo de lo que está acá en esta clase, pero básicamente estos son los temas que vamos a cubrir en la clase de hoy y la del próximo miércoles, que como dije va a ser presencial. Los temas que tenemos que ver tienen que ver con las poblaciones, ¿sí? Ustedes ya definieron qué es una población, es uno de los niveles de organización de la materia, pero lo vamos a volver a definir. Y vamos a hablar de características de las poblaciones. Y en particular vamos a hablar de las características de la estructura de las poblaciones, es decir, cómo se pueden caracterizar las poblaciones en términos de, por ejemplo, grupos de edades o sexos. Eso habla de la estructura de una población. Y también vamos a hablar de la dinámica de las poblaciones, es decir, cómo cambia el número de individuos a lo largo del tiempo. Y para determinar cómo cambia el número de individuos a lo largo del tiempo, vamos a usar diferentes modelos que tienen diferentes suposiciones. Entonces, a lo largo de estas dos clases, vamos a hablar de algunos de estos modelos, vamos a presentarlos, vamos a decir cuándo se pueden aplicar, cuáles son sus supuestos. Vamos a hablar también sobre cómo se puede medir la abundancia de las poblaciones, es decir, el número de individuos de una población, cuáles son los métodos que existen en ecología para poder determinar cuántos individuos tiene una población determinada. Y vamos a hablar de algunas herramientas que los ecólogos normalmente utilizan para estudiar poblaciones. En particular, vamos a hablar de las pirámides poblacionales y vamos a hablar de las tablas de vida, que son dos herramientas que son muy útiles para el estudio de poblaciones. Entonces, esto es básicamente lo que vamos a ver. Y vamos a entrar entonces a lo que tenemos en concreto para la clase de hoy. Por favor, deténganme yo no los estoy viendo, no tengo las caras de ustedes puestas, tengo toda la pantalla de la PowerPoint, así que no puedo ver si tienen preguntas, no estoy viendo sus caras, pero interrumpan libremente con los micrófonos y pregunten o comenten lo que quieran hacerlo en el momento que quieran. No hace falta esperar a que yo haga una pregunta, si a ustedes pues, les surge o tienen ganas de hacer un comentario, lo hacen directamente. Entonces, la clase de hoy dijimos que tiene que ver con poblaciones, ¿no? Entonces vamos a recordar cuál es la definición de una población biológica. Y acá está escrito, dice, es un grupo de individuos de la misma especie que comparten el mismo espacio y tiempo, que se reproducen entre sí, que son genéticamente similares y en la que todos los individuos tienen la misma posibilidad de interactuar con otros, ¿sí? Este es el modelo, la definición de población, entonces implica que haya individuos de una misma especie que se puedan reproducir entre sí. Lo diferenciamos de otro concepto que también vamos a ver, sobre todo la clase que viene, que son las metapoblaciones. Las metapoblaciones, como están viendo en la definición, son conjuntos de poblaciones de individuos de la misma especie, en las cuales no existe la misma probabilidad de interaccionar con todos los individuos. En las metapoblaciones, como son poblaciones de la misma especie, pero que están separadas,
que están ubicadas en parches, que están distanciados, la probabilidad de interaccionar con individuos de la misma especie es mayor en los que comparten el parche y menor con los que no comparten el parche, con los que están lejos. Entonces, para hablar de ese tipo de situaciones en las que tenemos una especie que tiene una distribución de tipo parches, ¿sí? Que no está distribuida homogéneamente en el territorio, sino que se distribuye en grupos aislados, entonces, en ese caso no hablo de una población, sino hablo de una metapoblación. Cuando tengo grupos de individuos que todos interaccionan con la misma probabilidad, es decir, que hay un ambiente homogéneo y todos pueden interaccionar con todos, entonces hablo de poblaciones. Las metapoblaciones tienen un modelo específico para estudiar cómo cambian a lo largo del tiempo. Si yo quiero estudiar una especie cuyos individuos se distribuyen formando metapoblaciones, voy a utilizar un modelo específico para metapoblaciones. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una población de una especie de tortugas, otra población de la misma especie de tortugas. Entonces, a este conjunto de poblaciones que están separadas en parches, es lo que llamo metapoblación, ¿sí? En las metapoblaciones hay un flujo genético, es decir, el flujo genético tiene que ver con el intercambio de genes que se produce cuando los individuos se reproducen entre sí. Dijimos que una de las condiciones de las poblaciones eran que podían reproducirse entre sí, entonces esto tiene que ocurrir, en las metapoblaciones también ocurre esto, tiene que haber reproducción entre estos individuos que están en esta población y estos individuos que están en esta población. Pero la probabilidad de reproducción es mucho más alta de esta tortuga con los que están acá que con los que están más lejos, ¿sí? Por eso hablamos de una metapoblación. Y por supuesto que esta población de tortugas comparte un espacio físico con otras poblaciones de especies de otros organismos, por ejemplo, de esta flor, y ese conjunto de poblaciones integra la comunidad, es un conjunto de poblaciones que comparten un mismo tiempo y un lugar, y la comunidad se establece sobre la base física, el suelo, el aire y el agua, que es lo que constituye el ecosistema. Entonces, ¿qué es lo que define a una población? ¿Qué atributos tiene una población? Básicamente, uno muy importante tiene que ver con uno de los atributos más importantes es la abundancia, es decir, cuántos individuos tiene una población. Eso es algo que es una primera cuestión que uno le interesa definir cuando está estudiando una población, es decir, bueno, ¿cuántos individuos tiene esta población? Eso a veces no es tan simple. Por ejemplo, en el caso de las plantas, no está tan claro cómo definir un individuo. Ustedes saben que hay muchas plantas, por ejemplo, la planta de frutilla, que crecen formando estolones, es decir, van de una sola planta, se van ramificando y van saliendo otras plantas a los costados, ¿no? Se van extendiendo partes de la planta y de esa extensión surge una nueva planta y así. Entonces, en esos casos, es difícil hablar de número de individuos porque no es muy fácil definir qué es un individuo. Otras veces es muy complicado también contarlos. Por ejemplo, estoy hablando de una población de una especie de pasto y bueno, es muy difícil contar uno por uno el pasto, ¿no? Piensen en una cancha de fútbol, tienen que saber, bueno, cuál es el tamaño de esta población de esta especie de pasto en esta cancha de fútbol. Imagínense contando uno por uno cada uno de los pastitos. Amén que también pasa lo mismo que dije antes, cómo separan cada pastito en individuos diferentes. No pueden ser puede que dos pastitos sean dos ramificaciones del mismo individuo. Entonces, bueno, un poco más adelante vamos a ver que hay distintas formas de medir la abundancia. A veces se hace contando individuos cuando es posible. En el caso de los seres humanos, por ejemplo, es posible, se cuentan los individuos. Y a veces se utilizan otras metodologías. Por ejemplo, en el caso del pasto, uno lo que haría sería, en lugar de contar la cantidad de individuos, lo que hace es estimar la biomasa de un lugar. Y eso es un indicador de la abundancia de esa especie. ¿Cómo se determina la biomasa? Bueno, hay distintas metodologías, pero uno podría extraer el pasto,
pesarlo y decir, bueno, esta es la cantidad de kilogramos o toneladas de esta especie por metro cuadrado en esta cancha de fútbol es esta, y compararla contra otras. Entonces, otra forma de medir abundancia, sin necesidad de contar individuos. Y otra cosa importante que tienen que tener en cuenta es que a veces nos interesa el número absoluto, es decir, a veces nos interesa saber cuántos habitantes hay en Argentina, ¿sí? O 45 millones de habitantes, eso sería la abundancia en un número absoluto, y a veces nos interesan las densidades poblacionales, es decir, es un número de individuos por una unidad de superficie o por una unidad de volumen, ¿sí? Entonces, a veces nos interesa saber cuántos individuos hay en la ciudad de Buenos Aires por hectárea, ¿no? Y, no sé, 500 individuos por hectárea. Eso sería una densidad, ¿no? Una cantidad de individuos sobre una superficie. Cuando vamos a los cuerpos de agua, en general se utiliza el volumen, una cantidad de algas por metro cúbico de agua o por litro de agua. Pero sigue siendo una densidad, ¿sí? Entonces, esto con respecto a la cantidad de individuos. También uno se puede preguntar cómo puede, bueno, qué metodologías existen para contabilizar los individuos. Ya les dije que en el caso que se puedan contar los individuos, que no siempre es posible, está el problema de que es muy laborioso. Entonces uno lo que suele hacer es utilizar técnicas estadísticas que permitan hacer un muestreo que sea representativo de la población, y a partir de ese muestreo representativo de la población se estima la cantidad total, ¿sí? En lugar de hacer un censo, es decir, uno por uno, uno hace una muestra siguiendo determinados criterios estadísticos que aseguran que la muestra es representativa de la población, y a partir de esa muestra uno puede extrapolar y estimar el tamaño de la población. Entonces vamos a ver muy por arriba algunas metodologías que usan los ecólogos para poder muestrear poblaciones. Y también es importante que cuando estemos hablando de cómo contar individuos de una población, cómo medir la abundancia de una población, creo que quiere alguien ingresar, ¿no? Bueno, ustedes me avisan si hay alguien que quiere ingresar porque no lo veo. Se desconectó Luzmila, dijo que ahora se va a conectar, que le están dando mal el internet. Ok. Entendí. Me avisan si alguien se quiere conectar y no puede, por favor. Les decía que a veces... para determinar los individuos de una población también es importante determinar si los individuos están fijos en un lugar, si es una planta, o están moviéndose, si son animales. Porque, bueno, es más difícil contar animales que se están moviendo de un lado para otro, ¿no? Entonces, las metodologías que tiene el ecólogo para estimar la abundancia de una especie de planta no es la misma que utiliza el ecólogo para estimar la abundancia de una especie de un animal determinado. Vamos a ver un ejemplo en cada caso. Y después, por supuesto, una vez que uno determina el número de individuos de una población, que es un atributo fundamental, uno también se puede preguntar, bueno, ¿cómo cambia o cómo va a cambiar ese número de individuos a lo largo del tiempo, ¿no? Esa es otra pregunta que los ecólogos normalmente se hacen. Bueno, hoy hay tantos individuos de esta especie de jaguareté. ¿Cuántos va a haber de acá a 10 años? ¿Sí? Bueno, para saber eso, uno tiene que hacer un modelo, ¿sí? Un modelo que tiene ciertas suposiciones y que le permitan inferir en función del número de individuos que hoy hay en la población, cuántos va a haber de acá a 10 años. Esos modelos van a incluir distintos parámetros, dependiendo cada modelo va a usar diferentes parámetros, pero en general los modelos poblacionales utilizan estos parámetros que están viendo acá abajo, que tienen que ver con la dinámica de la población. La tasa de nacimientos y la tasa de muertes, la tasa de inmigración y la tasa de emigración. La combinación de estos parámetros nos permite conocer cuál es la tasa de crecimiento de una población, ¿sí? ¿Cuánto cambia el tamaño de una población? Depende de cuántos nacen, cuántos inmigran, de cuántos mueren y de cuántos emigran. Esos parámetros me permiten determinar qué está pasando con una población. En función de la relación entre ellos,
puedo saber si la población está creciendo, está decreciendo o está en estado estacionario. Mantiene su número constante. Entonces, de esto también vamos a hablar hoy y vamos a profundizar la clase que viene cuando hablemos ya de estos modelos. Y lo último que nos interesa en la clase de hoy con respecto a atributos de la población es su estructura. En particular, nos interesa conocer su estructura de edades y de sexos, que es lo que justamente registran esta herramienta que presenté al comienzo de la clase, que es la pirámide poblacional. Entonces, hoy vamos a hablar de pirámides poblacionales, que es una forma de mostrar cuál es la estructura interna de una población. Es decir, cómo está constituida una población en términos de su grupo de edades, cuántos individuos hay de cada grupo de edad, y en términos de sus sexos, cuál es la relación entre la cantidad de hombres y mujeres para cada grupo de edad. ¿Sí? Esto es lo que hace, esto es lo que logramos comprender, o lo que ayuda a comprender el estudio de las pirámides poblacionales. Entonces vamos en concreto con eso. ¿Qué es una pirámide poblacional? Es un gráfico, están viendo ejemplos en frente a ustedes, que representa una población donde se combina la abundancia, la cantidad de individuos, el sexo y la edad. En realidad lo que hacemos es determinar la cantidad de individuos para cada edad o grupo de edad. A veces se hace para cada edad, se puede hacer dependiendo cuál sea la especie que estén utilizando. Si fuera una especie de, no sé, un animal que vive 5 años, quizás haría para cada año. Para el año 1 hay tantas mujeres, tantos hombres. Para el año 2, tantas mujeres, tantos hombres. Para el año 3, tantas mujeres, tantos hombres. Si lo hago para especies que viven más años, como el caso del hombre, probablemente lo que utilice son rangos o grupos etarios. Acá a la derecha pueden ver la cantidad de hombres y mujeres que hay entre 10 y 14 años, o entre 15 y 19 años, o entre 20 y 24 años. Entonces, en ese caso, utilizan grupos de edades, y a veces, cuando la edad no se puede conocer fácilmente, para hacer las pirámides poblacionales tengo que recurrir a otras cosas. Por ejemplo, si estuviera haciendo una pirámide poblacional de una especie de una planta o de un árbol, quizás las edades son difíciles de determinar en una planta o un árbol, pero lo que puedo hacer es categorizarlo por tamaños. Es decir, hay cantidad de individuos que están entre 10 centímetros y 20 centímetros, entre 20 centímetros y 30, entre 30 y 40, y esa es una forma de estratificar la población en función de los tamaños. Hay otras veces que, por ejemplo, si tenemos una especie de insecto que tienen la particularidad de tener distintos estadios, de pasar distintas etapas a lo largo de su vida, empezando por ser un huevo, después son una larva, después se convierten en una pupa y después son adultos. Entonces, en ese caso, cuando hago estas pirámides, lo que voy a reflejar es la cantidad de larvas, la cantidad de huevos, la cantidad de larvas, la cantidad de pupas, la cantidad de adultos. Así que todo esto depende de qué estén estudiando. Lo cierto es que en las tablas de vida siempre van a encontrar, en las tablas de vida no, perdón, en las pirámides poblacionales siempre van a encontrar en el eje vertical las edades o los rangos de edades o los tamaños o los estadios de vida, y en el eje horizontal la cantidad de individuos, ¿sí? La cantidad de individuos. Y siempre van a estar divididos, para un lado un color y para otro lado otro color, mostrando cuáles son los individuos femeninos y cuál es la cantidad de individuos femeninos de un grupo de edad y cuál es la cantidad de individuos masculinos de otro grupo de edad, ¿sí? Acá en particular en este gráfico está expresado en porcentaje, puede estar expresado, ese gráfico es la pirámide poblacional de Argentina del 2019, entonces, ¿qué es lo que permite, lo que uno puede ver a partir de esto? Que entre 0 y 4 años en Argentina en el 2019, 4,2%, o más bien, 4,2% de la población argentina en el 2019 correspondía a varones entre 0 y 4 años. 4% de la población argentina en 2019 correspondía a mujeres entre 0 y 4 años. Y así pueden ir definiendo. La
las pirámides poblacionales, depende del país que estén analizando, tienen distintas formas, ¿sí? Algunas tienen una base más amplia. Tener una base amplia significa que hay más gente joven, ¿sí? Porque abajo están las edades más pequeñas y arriba están las edades más avanzadas. Entonces, cuanto mayor sea la base, significa que hay más gente joven. Y cuanto más, menos se achique hacia arriba, cuanto más se parezca a un rectángulo, entonces quiere decir que hay más gente que llega a edades avanzadas, ¿sí? Las curvas de los países más desarrollados, en general, tienen esta parte de arriba más ancha, porque la gente llega a edades más avanzadas. Y esta parte de abajo más angosta. Inclusive, en algunos países, esta parte de abajo, la de los nacimientos, la de las personas más jóvenes, es más pequeña que algunas de las que vienen acá arriba. Eso quiere decir que en esos países la tasa de nacimientos es muy baja. Y eso es hace que algunos países presenten tasas de crecimiento negativas. Es decir, que con el paso del tiempo su población cada vez es menos. No es el caso de Argentina, que presenta una tasa de crecimiento positiva y que tampoco es tan grande. Si estuviéramos viendo esta pirámide de un país de África, veríamos una base todavía mucho más grande, que crece, son países que crecen a mucha más velocidad porque las mujeres tienen muchos más hijos que en el caso de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que explica? Fíjense acá, ahora vamos a ver un programita de pirámides poblacionales, pero fíjense que los nacimientos son los que ingresan por acá abajo, porque acá están entre 0 y 4 años, ¿sí? Entonces, si esta es la pirámide del 2019, si yo pasara a mostrarles la pirámide del 2020, todos estos que están acá van a pasar al siguiente escalón, y acá van a entrar todos los que nacieron en el 2020, ¿sí? Entonces siempre esto se va a ir corriendo hacia arriba. Ahora lo vamos a ver con un programita. Pero los nacimientos entonces van a entrar por acá. Los de acá, que en el 2019, algunos de acá van a pasar a otra vida. Entonces se van a ir de este gráfico. Son las muertes, ¿sí? Los que están acá arriba, que son gente de 100 años, de 95 a 99 años, cuando pasen al 2020, algunos de estos van a salir, ¿sí? Van a salir y ahí es donde acá están todas las personas que se van muriendo por edad. Después, por supuesto, además de las que se mueren por edad, están todas las que se mueren en cada una de las edades distintas por distintos motivos, por enfermedades o por un accidente de tránsito o por lo que sea. Cada uno de estos grupos de edades tiene una tasa de mortalidad específica, ¿sí? Que caracteriza a ese grupo de edad, ¿sí? Entre 40 y 44 hay un X porcentaje que siempre se muere, ¿sí? Entre 45 y 49 un X porcentaje que siempre se muere. Por supuesto, cuando voy subiendo en edad, el porcentaje de mortalidad en cada grupo de edad debería ir en general aumentando. Es más, hay más muertos cuando voy teniendo más edad para cada grupo etario. Y la otra cosa importante que puede modificar la cantidad de individuos por cada grupo etario es la gente que viene de otros países que migra y la gente de nuestro país que se va, que migra. Eso puede hacer que cambien la cantidad de individuos que tengo de cada edad, ¿sí? No sé, en el 2001 hubo muchos argentinos que se fueron del país. Entonces si uno pudiera ir al 2001, este es un gráfico del 2019, ¿sí? O sea que este es el año 2019. Este año que está acá arriba debería ser bueno, eso es cada 4 años, ¿no? Si fuera cada año, si estuviera mostrando cada año, este sería el 2020, perdón, este sería el 2018, 2017, 2016, 2015, y yo podría ir hasta rastrear cuál es el que corresponde al 2001. ¿Qué grupo etario? Los que en el 2001, bueno, claro, si yo vino a la pirámide del 19, puedo ir a determinar cuál es el grupo etario que estaba en 2001, que pongamos que fuera ¿sí? Entonces, yo puedo ver en este grupo etario del 2001 qué es lo que pasó con, probablemente haya disminuido esta barra, haya disminuido y este lado también, porque hubo gente que emigró. Lo mismo podría haber pasado si hubiera una inmigración, solamente que estas barras aumentarían. Bueno,
estos efectos también son importantes para determinar cómo cambia la cantidad de individuos de una población. Algunos de los modelos que vamos a ver en la clase que viene, la mayoría de ellos supone que esto es despreciable, o sea, no tienen en cuenta, la mayoría de los modelos no tienen en cuenta el efecto de las migraciones sobre el tamaño de la población. Solamente consideran los nacimientos y las muertes. Otra cosa que también hay que considerar cuando uno hace un modelo es pensar si esa especie que estamos estudiando se ve afectada en su número por otra especie, ya sea porque compite con otra especie por el alimento o porque es depredada por otra especie. Entonces, siempre que ocurra eso, cuando yo voy a modelar cómo cambia la abundancia, el tamaño de una población al tiempo, tengo que tener en cuenta qué pasa con esas otras especies, las competidoras o las depredadoras. Pero bueno, eso también lo vamos a ir viendo. Entonces, les había adelantado que hay distintos tipos de pirámides poblacionales. Acá tienen un ejemplo de una pirámide poblacional de un país de África, un país muy poco desarrollado, Angola, y una pirámide de un país muy desarrollado, Francia. Entonces, fíjense, las dos corresponden al mismo año. ¿Cuál es la diferencia principal que ustedes pueden ver? Esta es una pirámide propiamente dicha, tiene una base muy grande y hacia arriba se va achicando mucho. ¿Qué quiere decir esto? En la base, ¿quiénes están? Son los individuos entre 0 y 4 años. ¿Y cuántos son? Son un montón. ¿Por qué? Porque la tasa de natalidad de esta población de Angola es muy alta. Las mujeres están teniendo muchos hijos y como tienen muchos hijos, aportan mucho a la base de la pirámide, ¿sí? En Francia esto no está ocurriendo. Fíjense que inclusive en Francia, estos son los que nacieron en 2005, y fíjense que la cantidad de nacidos en 2005 es menor que la cantidad de individuos que tienen entre 55 y 59 años, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos viendo es un proceso donde la gente cada vez vive más, porque mejora porque mejora la medicina, porque el nivel de vida de los franceses es muy alto, tienen buena calidad de vida, tienen buena nutrición, tienen buen servicio médico, y eso hace que la gente viva mucho. Acá es al revés, en Angola es difícil llegar a viejo porque, bueno, porque las condiciones no ayudan, no hay alimento, no hay buen servicio médico, la gente muere en el camino, y entonces lo que tenemos son pirámides muy diferentes. En los países desarrollados, este hecho de que haya mucha gente grande, anciana, alguien tiene el micrófono abierto, no sé si quiere decir algo, si no, apáguelo, por favor. Sí, el hecho de que haya mucha gente anciana tiene una complejidad para las políticas del país, creo que es la que viene. Hay un indicador en particular que se llama la tasa de dependencia de una población. Es un índice demográfico, ¿no? Y lo que dice es expresar la cantidad de personas, es la proporción de personas dependientes de la población activa. ¿Qué es la población activa? La población activa son los que trabajan, normalmente entre 15 y 65 años. Esa es la población activa de un país. Y los que tienen más de 65 años están jubilados. ¿Y de dónde se paga la jubilación de los que tienen más de 65 años? Se paga de los que están trabajando, de los que están entre 15 y 65. Entonces, cuando uno hace la relación entre esos jubilados y la población activa, cuando vos tenés muchos jubilados, entonces la población activa a veces le cuesta mucho, o sea, los recursos que genera la población activa no alcanzan para pagar las jubilaciones de esa gente. Y esto es lo que pasa, en lo que está empezando a pasar en países muy desarrollados que tienen mucha gente anciana y tienen menos gente, menos población activa, ¿sí? Esto se hace difícil de mantener, entonces las jubilaciones son cada vez más difíciles de financiar desde el Estado. Acá tienen el ejemplo, no sé a qué país corresponde esto, pero es un país desarrollado. Fíjense, en el 2015, por cada jubilado se necesitaban personas en edad de trabajar por jubilado. Por cada jubilado había 4 personas en edad de trabajar. En el 2030 se proyecta que por cada jubilado habrá 3 personas en edad de trabajar.
En 2045 por cada jubilado 2 personas, en 2060 por cada jubilado 1,5. Es decir, cada vez es más difícil, porque cada vez son menos los que tienen que sostener las jubilaciones de los que están acá. ¿Sí? Bueno, esa es una problemática muy importante que están empezando a sufrir muchos países desarrollados. Voy a compartir un software que después les voy a pasar les voy a cargar en la plataforma, que es para entender cómo funciona una pirámide poblacional. Es una tabla Excel que viene con una explicación. Les voy a subir también el PDF. Es un trabajo. Están viendo, ¿no? Ahora el trabajo presentado en este lugar. Y lo que hace es explicar, o sea, propone una manera de explicar con esta tabla Excel cómo explicar en clases. En realidad es para economistas, pero funciona para nosotros. Cómo explicar en una clase cómo funcionan las pirámides poblacionales a partir del uso en Excel. Entonces, este artículo cuenta, bueno, cómo funciona ese Excel, cómo plantear una clase para utilizar esto, que yo no leí del todo, o sea, voy a improvisar un poco, lo leí, pero por arriba, pero me pareció interesante porque, bueno, es una forma gráfica de ver cómo construir esas pirámides que yo les acabo de mostrar, ¿no? Cómo se construyen. Entonces vamos a seguir tiene muchas cosas la tabla Excel, yo solamente voy a hablar de este ejemplo. Después tienen varias otras cosas para el que quiera chusmear. Entonces vamos a hablar de esta es una población, ¿sí? Que tiene 600.000 personas. Este es el año 1 de la población, este es el año 2. Es una población un poco rara, porque está constituida solamente por personas en edad reproductiva, ¿sí? Entre 15 y 45 años. Acá tenemos a las mujeres en rojo y en celeste tenemos a los varones. Entonces, no hay niños y no hay ancianos, ¿sí? Hagan de cuenta, sería como, vamos a partir de eso, vamos a partir de una población que solamente tiene individuos en edad reproductiva. En particular, tiene 300.000 varones y 300.000 mujeres. Entonces, esta tablita que está acá abajo es la que después se utiliza para poder hacer este gráfico que están viendo arriba. Entonces, fíjense que acá pone la edad de la población. Fíjense que entre 0 y 14 años no hay ningún hombre y no hay ninguna mujer. Y después a los 15 años empiezan a aparecer 10.000, hay 10.000. En negativo está puesto para los hombres, ¿no? Están puestos para la izquierda. O sea, el negativo serían estos, el positivo es esto. Pero el negativo es solamente para diferenciarlo en la tabla Excel. Son 10.000 varones y 10.000 mujeres de edad de 15 años, 10.000 varones y 10.000 mujeres de edad de 16, 10.000 varones y 10.000 mujeres de edad de 17, 10.000, y así hasta los 45 años, donde termina la edad reproductiva, hasta acá. Y después de más de 45 años, fíjense que no hay ni varones ni mujeres, 0. ¿Sí? Entonces vamos a partir de esto. Es un ejemplo raro, pero lo pueden pensar, ¿vieron esa serie que está en Netflix, Los 100? No sé si alguien la vio. Que es como sí. Bueno, es algo parecido a esto, ¿no? Es una nave que tiene que ir a colonizar la Tierra y tienen que mandar a gente, y bueno, mandan, creo que la mayoría son hombres todos jóvenes. Claro, jóvenes, ¿no? Entonces no hay ancianos, no hay niños, y ellos son los que van a repoblar la Tierra. Entonces piensen en ese ejemplo. Piensen que estamos estamos construyendo una pirámide poblacional de esa población. Ese grupo de los 100, que en este caso son los 600.000, que vienen a colonizar la Tierra. Todos hombres y mujeres entre 15 y 45 años que se pueden reproducir. No hay niños, no hay ancianos. Entonces vamos a ver cómo se construye esta pirámide poblacional a partir de esa población rara, ¿no? Con la que inicio. Entonces, en el gráfico, cuando uno ve un gráfico poblacional, generalmente lo que ve es una continuidad, ¿sí?
Acá lo que veo es que no hay nadie abajo, porque como les dije, no hay niños, y no hay nadie arriba porque no hay ancianos. Ahora, cuando pasa al primer año, este es el año 1, bueno, este es el año 2, acá pasó un año, esta gente, estos hombres y mujeres, se reproducen y tienen y entran nuevos niños en la población por primera vez, que es esta barrita que están viendo acá, ¿sí? Ahí esta es la cantidad de bebés varones que nacieron y la cantidad de bebés mujeres que nacieron, ¿sí? Y después vamos a seguir y vamos a ir viendo cómo de acá va a ir construyéndose la pirámide poblacional. Por ahora están separados estos dos. Esto no ocurre normalmente porque hay una continuidad de edades. Este es un ejemplo inventado y por eso va a ocurrir eso. Entonces, ¿qué cosas tenemos que destacar? ¿Qué pasó entre el año 1 y el año 2? Entonces, acá dice que durante el primer año, dice, los nacimientos fueron 30.000 y las muertes fueron 690. ¿Sí? Hubo 30.000 nacimientos, acá, estos que están acá son los 30.000 nacimientos, y hubo 690 muertes. La población, al final, después de pasado un año, es de casi 630.000 personas, 629.310. ¿Sí? Y la tasa de crecimiento de esa población surge de comparar cuántos había en el año anterior en respecto a cuántos hay en un año después. Y la tasa de crecimiento poblacional da aproximadamente un 4,89%. Entonces, ¿qué cosas pasaron del año 1 al año 2? Bueno, nacieron 30.000 niños nacieron. 50% de ellos fueron varones y 50% fueron mujeres. ¿Siempre es así? Bueno, más o menos. En realidad el porcentaje nacen un poquitito más de varones que de mujeres. Es mínimo el porcentaje, pero no es 50 y 50. Acá dice simplificaciones para el análisis. Acá considera que de los nacimientos siempre 50% son varones y 50% son mujeres. En realidad, en la vida real nacen un poquitito, el porcentaje es un poquito diferente. Es 50,1 a 49,9, hagan de cuenta, pero nacen más varones que mujeres. ¿De dónde surgen estos 30.000 nacimientos? ¿De dónde surge este número? ¿Cómo se calcula? Nosotros, entonces, fíjense que acá está puesto, por eso está bueno el Excel, porque uno puede ver cuál es la Supongo que juntando hombre y mujer, o sea, claramente en un año no pueden tener más de 2 hijos, salvo que sean mellizos o alguna cosa así, pero Bueno, eso no sé si lo toma como sí, posibilidad. Supongo que sí. mirá, acá, fíjate esto. Esta es la cantidad estamos viendo esto, ¿no? Esta era la edad, esta es la cantidad de hombres que hay en la población, la cantidad de mujeres, siempre para cada grupo de edad, ¿no? Esto que dice ASFR es la Age Specific Fertility Rate, o sea, la tasa específica de fertilidad por edad, o sea, la cantidad de hijos que nacen por cada mujer para la cantidad de hijos que nacen, sí, por cada mujer para cada grupo de edad. No, por cada mujer no. La cantidad de hijos que nacen para cada grupo de edad en relación a las mujeres que hay en ese grupo de edad. ¿Sí? Esta es la tasa de fertilidad. Y esta es lo mismo, dice, pero para mortalidad, ¿no? Es la Age Specific Death Rate, ¿no? La tasa específica de mortalidad. Dice, es la cantidad de muertes en función de la cantidad de personas que hay en cada grupo de edad. Entonces, ¿cómo se calcula la cantidad de nacimientos? Este número 30.000. Fíjese que dice suma producto de la D31 a la D60 y de la E31 a la E60. Lo que está multiplicando en el 31 es donde empieza la población. ¿Se acuerdan que no había niños menores de 14? Empiezan en 15. Entonces lo que hace es multiplica la cantidad de mujeres, solamente usa la cantidad de mujeres por la tasa específica por edad de fertilidad. Entonces multiplica por cada 10.000 mujeres, nacen 0,1, hay 0,1 nacimientos. O sea, por cada 10.000 mujeres nacen hay 1.000 nacimientos. Por cada 10.000 mujeres hay 1.000. ¿Sí? 100.
Esto es, si yo multiplico 10.000 por 0,1 es como correr la coma 1, ¿verdad? Entonces sería, si no lo ok, hacemos está acá, bien. pero tendría que A ser ver, así. para, Si yo hago si no así, me equivoqué yo. hago este por este y da 1.000, ¿sí? Entonces ahí tengo 1.000. Acá tengo otros 1.000. Acá tengo, si yo Sí, sí. hago esto, tendré que llegar a 30.000. Si hago esto en todo esto, en todas las edades, acá, estoy haciendo lo mismo, ¿sí? Y después lo que está haciendo es eso y después está sumando todo eso que acabo de hacer, ¿sí? Entonces está sumando, está multiplicando para cada grupo de edad, está multiplicando la cantidad de mujeres por, y acá me da 30.000, ¿sí? Que es este número que estaba puesto acá. O sea, en realidad esta cuenta que hizo acá es la misma que yo les hice acá al costado. Lo que se hace para saber cuántos individuos nacen, lo que se hace en este modelo de pirámide poblacional es multiplicar la cantidad de mujeres de cada grupo de edad por la tasa de fertilidad. Entonces, 10.000 por 0,1 más 10.000 por 0,1 más 10.000 por 0,1 más 10.000 por 0,1. Ahora, acá tenemos un caso muy simple porque la cantidad de mujeres que hay desde los 15 a los 45 años es siempre 10.000, porque inventamos esto. Normalmente no ocurre eso. La cantidad de mujeres que hay en distintos grupos de edad no es siempre el mismo. Y tampoco es verdad que la tasa de fertilidad sea la misma, ¿sí? La tasa de fertilidad varía también con la edad. Por ejemplo, a las mujeres probablemente estas mujeres de 40 y pico tengan una tasa de fertilidad menor que las mujeres que están, no sé, en los 30, ¿sí? Acá estamos asumiendo que es todo lo mismo. Pero esta es la manera en que estima cuáles son los nacimientos, es decir, esto que están viendo acá, que está graficando el modelo, lo hace así. Perdón, a estos nacimientos, lo que están viendo esta barra es la cantidad de individuos, no son nacimientos, es la cantidad de individuos, y la cantidad de individuos surge de los nacimientos menos las muertes. Fíjense que acá también tenemos una columna que es la tasa de mortalidad específica para cada edad. Fíjense que la tasa de mortalidad es mayor al nacimiento, porque mueren muchos niños al nacer, y después es un poco menor. Es mucho más probable que muera un niño al nacer que muera un niño de 1 año, ¿sí? O de 2 años. Hay muchas más muertes en el nacimiento que una vez que ya nacieron. Y después esta tasa de mortalidad va variando. Bueno, ahora un poco más adelante vamos a ver que la tasa de mortalidad de las especies, dependiendo de qué especie hablemos, algunas especies tienen una tasa de mortalidad muy grande en los primeros estadios de vida y otras tienen una tasa de mortalidad mayor en los estadios más avanzados. En el caso de los seres humanos, la tasa de mortalidad es mucho mayor cuando estamos en edades avanzadas, ¿sí? Los valores acá es mucho más probable morirse de viejo que morirse en estas etapas. Pero si estuviéramos hablando de una especie de, no sé, de una rana, que pone, o de un salmón, o de un pez, o de un insecto, mueren muchísimo más en los primeros estadios de vida, ¿sí? Mueren muchísimos, ponen un montón de huevos, de los cuales salen algunas larvas, y de esas larvas solo muy poquitas avanzan a los otros estadios de vida. Entonces esto varía con cada especie. En el caso de los humanos, la mortalidad es más alta cuando morimos más de viejo que en los primeros estadios. Eso tiene que ver también con que nuestra especie tiene cuidado parental. O sea, nosotros no morimos al nacer porque nuestros padres nos cuidan. Pero hay especies que no cuidan a la progenie, ¿sí? Que la dejan a la deriva. Bueno, el caso que estaba comentando, la madre pone los huevos, los deja ahí y los huevos eclosionan y arreglate, ¿sí? Y ahí esas especies tienen mucha más mortalidad en los primeros estadios de vida. Son especies que no tienen cuidado parental. Pero volviendo a nuestro ejemplo, ahora queremos saber cómo se llegó a que para pasar del año 1 al año 2 murieron 690 personas. Entonces lo que tengo que hacer es siempre lo mismo, es multiplicar la cantidad de personas que hay para cada grupo de edad por la tasa de mortalidad de ese grupo de edad, ¿sí? Entonces, en este caso hay 10.000 y 10.000, hay 20.000 personas de 15, y la tengo que multiplicar por este 0,2. Entonces ahora lo que tendría que hacer sería hacer voy a ponerlo por 2, porque es como sumarlo, y por este valor, ¿sí? Y ahí me da 4. Entonces, si yo hago esto,
con todos los grupos de edad. Para cada grupo de edad de las personas que tengo, voy multiplicando la cantidad de individuos que hay por su tasa de mortalidad, entonces llego a estos números, y si lo sumo, me da 690, que es este valor que están viendo acá. Sí, este de acá. Esos son los que murieron. Al pasar del año 1 al año 2, nacieron personas y también murieron otras personas. ¿Sí? En este caso no murieron de viejos, porque no tengo viejos en esta población. Murieron porque la gente se enferma, porque se los comió un león, porque se tuvo un accidente de tránsito, porque le cayó no sé, lo que sea. Pero la gente se muere, además de viejos, se muere por otras causas, y eso es lo que refleja esta tasa de mortalidad. Esas otras causas que hacen que haya gente que muera a determinadas edades. ¿Sí? Entonces, en resumen, una vez que tengo estos datos, yo paso al año 2. Y en el año 2 tengo ahora esta nueva población. Fíjense que en el año 2, ahora tengo en esta fila, acá no tenía nadie, y acá aparecieron esos que nacieron. ¿Sí? Acá están todos los que nacieron. Y en esta fila, y acá también aparece una nueva, que es la de 45 años. O sea, lo que ocurrió es que los de 44 el año siguiente tienen 45, entonces bajaron para acá. Ahora, ¿es el mismo número? Los de 44 que están acá, si hubiera sido el mismo número, a los 45 debería haber 10.000. ¿Por qué veo menos? Y bueno, porque parte de esos murieron en el camino. ¿Sí? Esta es la tasa de mortalidad para este grupo de edad. Dice que hubo una parte de esos 10.000 que se murieron, que no llegaron, no pasaron al siguiente año. Los que pasaron al siguiente año de estos 10.000 pasaron 9.976 hombres y 9.976 mujeres al siguiente año. ¿Sí? Entonces ustedes están viendo cómo se va armando, ¿no? la pirámide. Ahí empezaron a armar. Vamos a correrla 15 años. Entonces acá ustedes tienen la opción de ponerle, dame 15 años para adelante. Y le damos 15 años. Y nos pone, esto háganlo ustedes después en su casa, para que, bueno, que le interese, pero entonces les pone cómo va evolucionando. Fíjense cómo se van armando, ¿sí? Se va armando la pirámide abajo y va armándose la pirámide a los 15 años. Eso va mostrando cómo va cambiando la población año a año, ¿sí? Entonces vamos a ir a la 15. ¿Qué es lo que veo en el año 15? ¿Qué es lo que podemos destacar? A ver. Fíjense que esta que está acá, este es el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y así hasta que acá abajo es el año 15, ¿verdad? Este fue el primero que hicimos. ¿Qué es lo que estoy viendo? Cada vez, fíjense que cada vez que voy avanzando en el tiempo, que es hacia abajo, cada vez nacen menos. ¿Eso tiene sentido para ustedes? ¿A alguien se le ocurre por qué razón está pasando esto? Esta es Porque una pirámide cada vez hay menos gente que se reproduzca, el índice de natalidad es menor cada vez. Exacto. ¿Y por qué es menor? Porque se acuerdan que nosotros partimos de una población que eran todas en edad reproductiva. Y después de 15 años, muchos de los de acá, que estaban en edad reproductiva, pasaron a ser más viejos, o sea, de acá arriba en realidad, todos los que estaban en edad reproductiva pasaron a ser más viejos, ya no pueden tener hijos. Las que tenían hace 15 años, tenían 30 años, ¿sí? Y podían tener hijos, pasaron 15 años y ahora tienen 45, y ya no pueden tener hijos, ¿sí? Y de acá abajo todavía no aparecieron las que pueden tener hijos, porque recién empiezan a tener hijos a partir de los 15. Entonces, todo lo que está pasando, lo que estamos viendo es que a lo largo del tiempo está disminuyendo la cantidad de mujeres que están en edad reproductiva, y eso hace que disminuya la tasa de natalidad, y por eso cada vez nacen menos personas, ¿sí? ¿Eso va a seguir pasando siempre? No, porque estos que están acá, que ahora tienen 15 años, van a empezar a tener 16, 17, 18, 19, y esos ya van a poder tener hijos. Entonces, en algún momento esta tendencia se va a revertir. Y de hecho, si ustedes corren esto mismo, en lugar de 15 años, lo corremos 30, vamos a poner, vamos a resetear y vamos a correrlo 30 años. Teniendo en cuenta esta pirámide, en 60 años va a pasar lo mismo. Sí,
Sí, Porque va a todo lo que pasar. están haciendo, o sea, ese espacio va a volver a pasar en 60 años. No, no, el espacio no, porque el espacio no va a haber más, porque va a haber una continuidad. Fíjate, como si querés, ahora te lo corro más Pero va a adelante y vas ser a ver cada vez que menor. estos que están acá, este espacio va a desaparecer porque esta gente se va a morir. Y todo lo que viene acá arriba ya tiene una continuidad. Ya es una Claro, población pero que me tiene todas refiero, las se edades. va a ir achicando cada vez más hasta que después empieza a agrandarse de vuelta. Bueno, fíjate lo que pasó acá. Lo que habíamos mostrado hasta el año 15, veíamos que los nacimientos eran cada vez menores. Y fíjense lo que pasó en el año 16. 16, 17, 18, 19. ¿Qué pasó? Empezó a aumentar la cantidad de nacimientos. ¿Por qué? Porque todos esos niños que no podían tener hijos, de repente empezaron a poder tener hijos. Entonces nuevamente empezó a aumentar. ¿Sí? Y si siguiera, vos decías, bueno, esto se va a hacer cíclico. Sí, uy, ¿qué hice? Si lo prueban ustedes después van a ver que si van más adelante, voy de vuelta a 0 y pongamos a 100 años y van a ver cómo eso se estabiliza. Voy a ponerlo a 100 años ahora. Vamos a poner reset. Acá ponen reset y ponen reset, vuelve todo a 0 y le ponen 100 años. Tarda un poquito, pero no creo que tarde mucho. A ver. Y tiene que generar 98 gráficos, así que Sí, pero no lo hace rápido. Mira, ya lo hizo. Porque no, es una fórmula muy simple. Entonces vamos hasta el final. Fíjense lo que pasa a los 100 años. Ya no está ese hueco, porque la gente que empezó ya se murió. Ya está. Se murió después de 100 años. Esos que tenían entre 15 y 45 con los que empezaron la población, fueron. Se murieron todos. Y fíjense cómo la población ahora ya, primero que es continua, y después nuevamente la tasa de nacimientos empezó a aumentar y de hecho está aumentando cada vez más. Es una población que crece muy rápido. La tasa de natalidad aumentó muchísimo. ¿Sí? Bueno, y ya no va a haber esto que ven acá, que aumentaba y bajaba, ya acá ya queda siempre aumentando. ¿Sí? Si ustedes siguieran 200 años, lo verían así. Pero bueno, esto para el que le interese, les dejo la tabla Excel y también pueden leer, como les dije, pueden leer este PDF que viene acompañado que les explica cómo funciona. ¿Sí? Pero bueno, suficiente por el momento. Volvamos a la presentación. Entonces, esta es otra cosa que a mí me parece interesante por ahí. Ustedes piensan, nos estamos yendo un poco de tema, pero bueno, ecología es el estudio de las especies, incluidos los seres humanos, así que esto es parte de la ecología. Por ahí uno cuando piensa en ecología, piensa solo en estudiar otros animales, otras plantas, y en realidad el estudio de ecología también tiene que ver con los seres humanos. Y también tiene que ver con los microorganismos, que tampoco nunca los ponemos, cuando pensamos en ecología siempre decimos, no estamos pensando en el macromundo, pero no estamos pensando que también esto que vamos a ver en esta materia vale para los microorganismos, para el micromundo, los organismos que no podemos observar a simple vista. Y siguiendo con estas aplicaciones de estos modelos, ¿para qué pueden servir estos modelos? ¿Para qué puede servir entender cómo cambia la abundancia en la población? Este es un trabajo, van a encontrar varios en internet, este es un trabajo que estudia o hace un modelo para saber cuál es la cantidad mínima de individuos que tengo que enviar en un viaje interestelar, donde tiene que haber varias generaciones para llegar a un planeta lejano. No sé, hoy en día hay planetas en la constelación o cerca de sí, creo que se llama constelación Alpha Centauri. Ahí hay planetas que tienen condiciones, en teoría, compatibles con la vida. ¿Sí? Entonces, en algún momento se supone que ahí se puede generar vida y siempre está la pregunta, ¿el ser humano puede llegar a esos planetas? Bueno, yendo en la nave espacial más rápida del universo, la más rápida que haya hecho el ser humano, estamos muy lejos, pero ponele que la tecnología puede llegar a que en no mucho tiempo podamos llegar en alrededor de 400, 500 años al destino.
a esta constelación, a esta estrella, donde hay planetas que podrían ser habitables. Las opciones de criodormición, no sé cómo se llama, cuando te duermen en el espacio, no son viables hoy con esa cantidad de tiempo. No podemos dejar congelada a una persona durante 400 años y despertarla, no hay forma. Entonces, si quisiéramos llegar a un lugar así, deberíamos enviar una nave espacial que tenga varias generaciones, o sea, gente que va a vivir ahí, va a morir ahí, los hijos van a seguir manejando la nave, van a morir y los hijos recién van a llegar al lugar este. Entonces, a mí me parece me entretiene mucho este tipo de trabajos, que intentan modelar eso, ¿no? De decir, bueno, ¿cuántas personas necesitamos meter en la nave? Y cómo tienen que ser los parámetros de reproducción de estas personas. Obviamente no podemos dejar que se reproduzcan a cualquier edad y la cantidad de hijos que quieran, porque no podemos sobrepoblar la nave, porque la nave tiene una capacidad. En este caso, uno de los parámetros que modelan es la capacidad de la nave, que son 500 personas, no entran más, o sea, no puede haber más de 500. El número inicial, que esto es algo con lo que, en este trabajo que estoy mostrando acá, justamente no juegan con esto, pero si buscan en internet van a ver trabajos que intentan jugar con este número y decir, bueno, ¿cuál es el número mínimo de individuos que tengo que poner en la nave para asegurarme que lleguen a un viaje de 400 años? ¿Sí? Que lleguen las generaciones que le sigan, no ellos, ¿no? Entonces, en este caso, mandan 75 varones, 75 mujeres. Fíjense las edades iniciales, es parecido al ejercicio que hicimos recién, ¿no? Acá mandan gente joven entre 1 y 20 años, ¿no? Dice. Va la gente que manda en la nave. Bueno, calculan la tasa de infertilidad, que entiendo será como lo contrario de tasa de fertilidad, como que no todos los que están en la nave van a poder tener hijos. El número de hijos por persona que pueden tener en promedio, la tasa de gemelo, no sé para qué lo utilizan, la expectativa de vida de la mujer y del hombre en la nave, la edad de terminación de la edad reproductiva de la mujer, la menopausia, la edad permitida para empezar la reproducción, o sea, como les dije, en estos ejercicios hay reglas sociales que tienen que cumplirse. En esta nave, para llegar a destino y ser exitosos, nadie se puede reproducir antes de los 35 años. El permiso, la edad terminal de procreación no puede pasar a los 40 años. Y después hay algunas cosas que tienen que ver con permitir que haya reproducción entre parientes, digamos, ¿no? Un elemento esencial cuando uno habla de la viabilidad de la población a lo largo del tiempo, de una población pequeña que se reproduce solo entre sí mismo, un elemento fundamental es que cuando ocurre eso, la variabilidad de la población va disminuyendo y eso es perjudicial. O sea, el tema de que todos los individuos de la población sean muy parecidos es algo que atenta contra la estabilidad de la población a lo largo del tiempo. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, que todos tenemos un rasgo o varios rasgos que nos caracterizan y que nos dan una ventaja o una desventaja frente a cuestiones que surgen en el ambiente. Si todos tuviéramos las mismas ventajas o las mismas desventajas, ante un cambio en el ambiente, podríamos morir todos, por ejemplo. Si cada uno tiene una ventaja diferente, esto no puede ocurrir, siempre va a haber alguien que sobreviva, siempre hay alguien que va a poder reproducir y la especie va a seguir. Entonces, en este tipo de ejercicios, de pensar qué puede pasar con una población para un viaje interestelar, pero también podemos llevar la Tierra en pensar qué puede pasar con una especie una especie en peligro de extinción que quedan muy pocos individuos, que tiene una población con muy pocos individuos. ¿Es posible que esa población pueda reproducirse y persistir en el tiempo? Bueno, eso depende un poco de esto. Si empieza a haber muy baja variabilidad, probablemente empieza a haber problemas. Otro problema que existe y que se vincula con las poblaciones muy pequeñas en las que los parientes se reproducen entre sí, es que existe una mayor probabilidad de que empiecen a aparecer enfermedades, ¿sí? Las enfermedades, no sé si vieron algo de genética o si alguna vez oyeron hablar de lo que es una homocigota, ¿no? Una homocigota es para cada gen
los seres humanos en particular, tenemos dos alelos, uno que vino del padre y uno que vino de la madre. Entonces, muchas enfermedades, para que ocurran, necesitan tener el alelo, la alternativa del gen que causa la enfermedad, que vino del padre y de la madre. En ese caso, tienen homocigotes cuando se tienen los dos alelos de la enfermedad. Tener los dos alelos de la enfermedad es mucho más probable cuando se cruzan parientes que cuando se reproducen personas que no tienen cercanía. Bueno, entonces, un problema que hay con las poblaciones pequeñas es que en la reproducción empiezan a aparecer una mayor frecuencia de homocigotas recesivos, más enfermedades y la gente muere. Bueno, todas estas cosas se mencionan en este trabajo y todo el tema de genética, que no vamos a ver nosotros, y que los modelos en general no consideran, los modelos que vamos a hablar en la clase siguiente, el modelo exponencial, el modelo logístico y otros modelos, consideran que toda la población es genéticamente idéntica. Eso es falso, y digamos, cuando uno quiere estudiar cómo cambia el tamaño de una población a lo largo del tiempo, tiene que tener en cuenta la genética. Tiene que tener en cuenta. O muchas veces uno supone que no tiene importancia y puede tener importancia. En los modelos que vamos a ver nosotros, en general se supone que no es importante, pero en este caso, por ejemplo, si ustedes tuvieran que determinar si una población de seres humanos puede viajar 400 años en esta nave y llegar al planeta, tienen que tener en cuenta el aspecto genético, porque probablemente eso pueda hacer fracasar la misión. Entonces, igual la mayoría de los modelos que vamos a ver, después van a ver que esto lo simplifica. Van a ver todos los individuos son iguales, no hay diferencias genéticas, pero tengan en cuenta que sí existen y que son importantes. Entonces, bueno, volviendo sobre la primera diapositiva, que hablaba sobre las propiedades de las poblaciones, vimos que una tenía que ver con la abundancia, ¿no? La cantidad de individuos. Y dijimos que también había distintas formas de medir la abundancia. Yo les dije que a veces se pueden contar las especies y la abundancia se mide por número de individuos y a veces no. Y entonces se mide de otra manera. Por ejemplo, la biomasa, dice, se utiliza para individuos muy pequeños como los invertebrados. Por ejemplo, si quisieran, no sé, contar mosquitos, es medio complicado. Por ahí les conviene cazar en una red y pesar cuántos mosquitos hay, no sé. O cuando no es posible identificar individuos, ejemplo, estas plantas de desarrollo clonal que les dije, son plantas que por abajo van sacando raíces y de cada raíz sale una nueva planta, entonces no está claro qué es un individuo. Entonces pueden extraer las plantas, pesarlas y decir, esta es una medida de abundancia. Otras veces, en el caso de los árboles, lo que se utiliza es la cobertura. Se mide la cobertura del árbol, cuánto cubre la tierra, y eso te da una idea de si una especie es más abundante o menos abundante en función de esa cobertura. Entonces, hay distintas maneras de medir la abundancia y eso depende de la especie de la población que esté estudiando. Y también dijimos antes que a veces interesa el número absoluto y a veces interesa la cantidad de individuos por superficie o volumen, que en este caso se llama densidad. Cuando hablamos de densidad poblacional hablamos de eso. ¿Cómo puedo yo estimar la abundancia de una población? Bueno, puedo hacer, tengo estimadores directos. Un ejemplo de eso sería observar y contar individuos. Puedo ir a un lugar, esconderme y contar cuántos zorros pasan, o contar a partir de una cámara que dejo instalada en un árbol, una cámara trampa, dejarla grabando durante varios meses y después contar cuántos yaguaretés pasaron por ahí. ¿Sí? Esa es una forma de medir la abundancia, es una forma directa, ¿no? Contando directamente a los individuos. A veces esto no es posible y lo que se hace es estimar la abundancia a partir de indicadores indirectos, como pueden ser los nidos, ¿sí? Entonces uno cuenta nidos y dice, bueno, por cada nido hay dos pájaros o un pájaro, y entonces puede tener una idea de la cantidad de pájaros de un lugar en función de la cantidad de nidos, o puede contar huellas y decir, bueno, en función de la cantidad de huellas puedo saber cuántos zorros, linces o yaguaretés hay en un lugar, en función de la cantidad de huellas que encuentro. Como les dije, lo ideal sería poder contar todos los individuos de una población, es decir, hacer un censo, pero esto es costoso en tiempo y en dinero y en recursos humanos, entonces en general no es posible. Entonces el ecólogo utiliza técnicas estadísticas para poder
hacer un muestreo, o sea, tomar una muestra de la población que sea representativa y de esa manera estimar el tamaño de la población. Tengo que hacer un breve intervalo de 5 minutos, ¿puede ser? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Voy a, Sí, sí. tengo una necesidad de ir al baño, perdón. Tomé mucho mate. Denme 5 minutos, son 5 y 17, 5 y, bueno, y 25. Tomen ustedes también para tomar un vaso de agua. 5 y 25 arrancamos de vuelta, ¿sí? Mi idea es terminar entre 8 y 8:30, ¿sí? Entonces vamos a tomar esos 5 minutos hasta 5 y 20, hasta 5, hasta 7 y 25 volvemos y le damos de corrido hasta 8 y cuarto, poner 8 y cuarto, 8 y 30, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, dale, desconecto un segundo. 7 y 25 volvemos, ¿eh? Perfecto.
Bueno, vamos a volver a la clase. Voy a desconectar mi cámara y tengo que volver a compartir, ¿verdad? Presentar toda tu pantalla. Presentar, compartir. ¿Alguien me puede confirmar si está viendo mi pantalla? Profe. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Entonces, estábamos hablando de que hacer un censo es algo costoso, entonces lo que el ecólogo hace para estimar la abundancia de población es hacer un muestreo. Entonces, una forma, por ejemplo, de muestrear es este método areal o de parcelas. Es un método, hay muchos diferentes, ¿no? Vamos a ver en qué consiste este. Sirve para muestrar especies de este tipo, ¿no? Estas plantitas que crecen ahí por debajo de los bosques. Entonces, lo que se hace es se arma un cuadrante, en este caso de 1 metro cuadrado, ¿sí? 1 metro tiene cada una de estas varas y el área de este cuadrante es de 1 metro cuadrado, y uno distribuye estos cuadrantes en la superficie donde está la especie que uno quiere mostrar, que quiere saber cuántas de estas plantitas hay en este lugar. Entonces, ese cuadrante lo va a ubicar en X cantidad de lugares. ¿En cuántos lugares tengo que tirar este cuadrante? Bueno, eso es algo que se puede estimar a partir de herramientas estadísticas que no vamos a ver en esta materia, pero que los ecólogos tienen para saber cuál es el número S, el número de unidades muestrales, o sea, el número de estos cuadraditos que tienen que poner en un lugar, es algo que pueden determinar por una fórmula estadística. Entonces, va el ecólogo a este lugar, pone este cuadrante hagan de cuenta que para que fuera representativo necesitaba ponerlo en 4 lugares, ¿no? Entonces pone el cuadrante en el lugar 1 y cuenta cuántas plantitas entraron en ese cuadrado, y acá entraron 1, 2, 3, 4, ¿sí? Pone el cuadrante en el segundo lugar y entró una plantita. En el tercer lugar y entró 2, y en el cuarto lugar entraron 3 plantitas. Por supuesto que hay plantas que están por afuera, que no estoy contando, pero cuando haga la fórmula final se supone que las voy a poder estimar. Entonces, en este caso, el método areal dice que D, que es la densidad de esta población, la cantidad de individuos, la cantidad de plantitas por metro cuadrado, surge de hacer S a la menos 1, o sea, dividir por el número de unidades muestrales, que es 4, la sumatoria de los NIs. Los NIs son todos los que están, son el número de plantitas, y todo eso dividido por A, que no sé qué es A. El área de cada unidad muestral. El área de cada unidad muestral es un metro cuadrado, es 1. Es dividir por 1 porque dijimos que medía 1 metro. Entonces, sumo los NIs, y los divido por el número de unidades muestrales, que es 4. Los NIs serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 10 lo divido por 4, o lo multiplico por un cuarto, que es lo mismo, porque eran 4 las unidades muestrales, 4 cuadrantes. Un 4 por 10 dividido 1 metro cuadrado, que es lo que el área de cada unidad muestral en 1 metro cuadrado, me da que hay 2,5 individuos por metro cuadrado. Entonces, la abundancia de esta población es 2,5 individuos por metro cuadrado. Y esto lo hice sin necesidad de contar a todos los individuos de la población, ¿sí? En este caso, que era un poquito, yo podría haber contado también todo y hubiera hecho todo esto dividido por toda esta superficie, me hubiera dado un número parecido a este, ¿no? Esta es una estimación, porque estoy estimando a partir de un muestreo el tamaño de una población, y eso tiene un error determinado. Pero bueno, en teoría, si está bien hecho, este número debería ser parecido al valor poblacional. Es decir, debería ser un número parecido al que obtendría si yo contara todas las plantitas y lo dividiera por toda la superficie que estoy en la que estoy estudiando. Otra forma en la que el ecólogo puede muestrear poblaciones es a través del uso de transectas, ¿no? Las transectas son líneas que los ecólogos tiran a lo largo de determinado ambiente, en el cual quieren muestrear la presencia o la abundancia de una especie, en este caso una especie de pino. Entonces, esta es una transecta, esta es otra transecta. Dice, entonces, este método, que se llama el método de los cuadrantes, antes vimos el método areal, este es el método de los cuadrantes, dice, se ubican transectas al azar. Yo lo que quiero mostrar es la cantidad de individuos de estos pinos, y ubico transectas al azar
¿Cuántas transectas? Bueno, nuevamente, depende de la estadística. Hay fórmulas que me dicen cuántas transectas es apropiado utilizar en función de lo que quiero mostrar. En este caso hay 2 transectas, ¿no? Sobre la transecta se seleccionan n puntos al azar, ¿sí? Que pueden ser al azar o puede ser el primero al azar y el otro de forma sistemática. El primero en cualquier lugar y el otro cada 5 metros, ¿sí? En este caso, cada 5 metros tengo un punto de muestreo. Dice, en cada cuadrante se mide la distancia del punto al individuo más cercano de ahí. Cada punto de muestreo me define 4 cuadrantes. Un cuadrante, 2, 3 y 4. Cada punto de muestreo me define 4 cuadrantes, ¿sí? Entonces, el método lo que dice es que tenés que contar en cada cuadrante la distancia al individuo más cercano. Entonces, en este cuadrante, este punto de muestreo lo sacaron de acá, ¿no? De cualquiera de esta transecta. Entonces, en este punto de muestreo me define, este es un cuadrante, otro cuadrante, acá otro cuadrante y acá otro cuadrante. Entonces dice, en cada cuadrante se mide la distancia del punto al individuo más cercano. Este es el punto. En este cuadrante tengo este individuo, este y este, pero el que está más cerca es este primero. Entonces mido esta distancia, que es esta línea roja. En este cuadrante, bueno, tengo solamente ese, mido la distancia. En este cuadrante tengo solamente ese, mido esa distancia, y acá solamente tengo este y mido esta distancia. Se estima el área para cada punto como el promedio de las distancias en cada cuadrante. Entonces hago el promedio de esta distancia, no sé, eran 3 metros, este 4, este 5, este 5. Hago el promedio de esto, y eso es el área de cada punto. Después se promedian, o sea, es un estimador de la abundancia de esa especie, el promedio de estas líneas. Entonces, acá tienen un ejemplo con números, ¿no? Dice distancia al punto de un arbusto o un árbol, ¿no? Acá tienen los 4 cuadrantes. Dice, en el cuadrante 1, que es la distancia esta es 0,5 metros. En el cuadrante 2, la distancia es 0,35 metros. En el cuadrante 3, la distancia es 0,4 metros. Y en el cuadrante 4 es 1,2 metros. Dice, la distancia promedio es 0,61 metros. Si sumás este, más este, más este, más este, y dividís por 4, le da 0,61 metros. Si quieren expresar en densidad la densidad en número de plantas por metro cuadrado, entonces dice que tenés que dividir el metro cuadrado por este valor que te dio del promedio elevado al cuadrado, y te da esta densidad de plantas. Hay 2,7 plantas por metro cuadrado. Si quieres expresar la densidad en número de plantas por hectárea, en este ejemplo, una hectárea son 10.000 metros cuadrados, entonces es 10.000 metros cuadrados dividido 0,61 al cuadrado, son 20.027 hectáreas por planta. Bueno, no conozco en detalle por qué se utiliza esta fórmula, pero bueno, lo que más me interesa es que ustedes vean que en ecología se utiliza la estadística para poder hacer muestreos de poblaciones sin necesidad de contar todos los individuos, ¿sí? En la ecología hay muchas herramientas estadísticas que tienen que ver con esto, cómo contar apropiadamente individuos, cómo estimar abundancia de poblaciones. Yo hoy presenté 2 métodos, y esos métodos están hechos para seres vivos que no se mueven, básicamente plantas, arbustos, árboles, pero si si lo que quiero es estimar la abundancia de animales, y bueno, ya estos métodos son más complicados de usar, porque los animales están moviendo. Entonces cuando digan, ¿cuántos hay en este cuadrante? Y bueno, hoy había 1, pero se movió y ahora está en el cuadrante 2 y ahora está en el cuadrante 3, entonces se complica la cosa. Entonces se utilizan otros métodos, como que voy a explicar, que se llama el método de captura, marcado y recaptura, ¿sí? ¿En qué consiste este método? Uno va a un lugar, hagamos de cuenta que estamos estimando, queremos estimar la abundancia de una población de liebres, ¿sí? Entonces uno va a un lugar donde vive una especie de liebre, va un día, pone trampas y captura 10 liebres, ¿sí? Esas 10 liebres las marca, les pone una marca, agarra pintura amarilla y les marca una patita, ¿sí? Las libera, deja pasar 2 días para que las liebres se mezclen, las que están marcadas se mezclen con el resto de la población de liebres, y vuelve al mismo lugar. Pone las trampas y vuelve a capturar 10 liebres. De las 10 liebres que captura la segunda vez, hay solamente 5 que están marcadas. Entonces, hay distintos índices
que permiten estimar la abundancia de una población en función de la relación que hay entre la cantidad de individuos que uno marcó originalmente y la cantidad de individuos que uno recapturó marcados, ¿sí? Hay una formulita, hay distintas formulitas o distintos índices. Este es un ejemplo, el índice de Lincoln o el índice de Petersen. Son fórmulas que en base a esta información que se obtiene, como les acabo de decir, pueden estimar el tamaño de una población. Por ejemplo, en este índice, no sé si está puesto acá, sí, capturan N1 individuos, esta es la cantidad de individuos que capturan el primer día, pusieron 10 trampas, capturaron 10 individuos, marcan y se liberan, marcaron 10, N grandes 10, el segundo día van y capturan de vuelta N2 individuos y se fijan cuántos están marcados, ¿sí? Y en función de esto pueden estimar cuál es el tamaño de la población utilizando estos datos. Hay un montón de supuestos para que esto pueda funcionar. Por ejemplo, que no hay pérdida de marcas, es decir, que no hay liebres que se puedan ir del lugar, que es una población que está cerrada, que no se puede ir a otro lugar. No hay individuos que se puedan ir a otra zona porque entonces pierdo esa marca. Que el muestreo fue al azar, que no es que uno eligió a quién le ponía la marca. Que la marca no afecta la posibilidad de ser capturado, no es que si tiene la marca lo puedo capturar más fácilmente. Bueno, hay un montón de supuestos. Este es un modelo, y como todo modelo, que vamos a estar viendo en esta y otra clase, los modelos tienen supuestos. Bueno, esos que están abajo son todos los supuestos para que esta fórmula funcione, ¿sí? Entonces, repito, esta es una fórmula que permite obtener la abundancia de una población de animales a partir de estimar cuántos, a partir de 3 valores. El número de individuos capturados el primer día, el número de marcados, el número de individuos recapturados que tienen marca. A partir de eso se puede saber cuál es el tamaño de una población de animales. Cuando inicié dije que íbamos a ver 2 herramientas que utilizan los ecólogos para estudiar las poblaciones. Ya presentamos la primera, que es la pirámide poblacional. Ahora vamos a presentar la segunda herramienta. ¿Sí? Yo me tengo que retirar un ratito, ahora me conecto en 15 minutos. Bueno, si yo no atiendo, avisarle a alguno de tus compañeros, porque no estoy viendo. Perfecto, gracias. Entonces, la tabla de vida es la segunda herramienta que dijimos que íbamos a presentar hoy. La tabla de vida es muy similar a una pirámide poblacional, ahora van a ver. Tiene información sobre la estructura de la población, sobre los grupos de edades, igual que la pirámide poblacional. A veces tienen sobre los sexos, pero no es lo común. La tabla de vida en general tiene la cantidad de individuos por cada grupo de edad, pero no interesa tanto cuántos, o en general no se muestra cuántos son masculinos o femeninos, solamente la cantidad. Y hay distintas formas de hacer estas tablas de vida. Hay 2 grandes formas, o hay 2 grandes tipos de tablas de vida en función de cómo se hacen. Las tablas de vida que se llaman dinámicas, horizontales, de cohorte o generacionales, todos estos son sinónimos. O sea, la pueden encontrar como una tabla dinámica, una tabla horizontal, una tabla de cohorte. Estas tablas, ¿cómo se construyen? Se construyen siguiendo una cohorte. ¿Qué es una cohorte? Una cohorte es un grupo de individuos de una especie que nacen todos al mismo tiempo. Entonces, una forma de hacer una tabla de vida es seguir una cohorte a lo largo de su vida. Es decir, agarrar conejitos que acaban de nacer, marcarlos y irlos siguiendo todos los años. Todos los años no, todos los meses. Después, bueno, cuánto dure una tabla de vida o cuáles son sí. Depende de la especie. Si es una especie que vive muchos años, bueno, será cada año. Si es una especie que vive meses, será cada mes. Si es una especie que vive días, será cada día. Pero uno va siguiendo qué pasa con esa cohorte, con ese grupo de individuos que nacieron en un mismo momento a lo largo del tiempo. Esa es una forma de hacer tablas de vida. Por supuesto que esta forma de hacer tablas de vida funciona solo para especies de vida corta. Si yo quiero hacer una tabla de vida de elefantes, y no voy a hacer una tabla de vida dinámica porque seguir una cohorte de elefantes a lo largo de su vida, que un elefante puede vivir 50, 70 años, consumiría toda la vida de un ser humano, del ser humano que está estudiándolo. No tendría sentido pasar toda la vida haciendo una tabla de vida de un elefante. Sería una vida un poco extraña. Entonces, hay otra forma de hacer tablas de vida, y son las tablas de vida estáticas, verticales, son sinónimos, que se elaboran tomando una foto de una estructura de edades de una población en un momento dado,
y asumiendo que esa estructura de edades que uno ve es representativa de la estructura de edades de la población. Entonces, vamos a ponerlo ahora más adelante voy a poner un ejemplo gráfico para entender la diferencia entre una tabla de vida dinámica y una tabla de vida estática, pero ya tengan presente que hay dos formas de hacer tablas de vida diferentes. Esto es una tabla de vida, este es un sacado del libro que tienen ustedes como referencia, el de Valverde, de Ecología. Dicho sea de paso, ese libro todos saben que está subido, ¿no?, en la plataforma de Nusdrev, y que yo les recomiendo, casi es de lectura obligatoria para poder aprobar esta materia. Es bastante básico, pero me parece que está muy bien explicado. Bueno, esta tabla está sacada de ahí, de ese libro. Entonces, ¿qué es una tabla de vida al fin y al cabo? Fíjense qué tiene. Es una tabla que registra datos de una población. ¿Qué datos? Bueno, la primera columna, acá puede ser edad, o como dije antes, a veces puede ser el tamaño, si estamos haciendo una tabla de vida de una planta, o puede ser el estadio de vida, si estamos haciendo una tabla de vida de un insecto. En este caso es edad. Las edades, bueno, depende de cuánto viva un individuo. Si estamos hablando de humanos, no tiene sentido poner meses. Probablemente hablaríamos de años. Si estamos hablando de una especie que vive 1 o 2 años, o 1 año solamente, bueno, entonces será meses. Y si vive muy poquito, como un mosquito, hablaremos de días. Entonces, en este caso, la tabla de vida de una especie que está hecha por meses, ¿no? Mes 0, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5. Al mes 0, entonces, había 1.243 N de X, es la cantidad de individuos de esa población. Había, en esa población hay 1.243 recién nacidos, 518 individuos de 1 año, 347 individuos de 2 años, 223 de 3 años, 89 de 4 años, 12 de 5 años, y no hay individuos de 6, perdón, todo lo que dije, meses, ¿no? Y no hay individuos de 6 meses, porque se mueren, ¿sí? Esta especie tiene un tiempo de vida que es 5 meses, nadie pasa los 5 meses. Esta es otra columna que suele aparecer en las tablas de vida, que es la proporción de sobrevivientes con respecto al número inicial de individuos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula dividiendo este número por el número inicial. Entonces, la primera, el LX, siempre empieza con 1 porque es este dividido este. 1243 dividido 1243, 1. El segundo porcentaje de supervivencia sería 518 sobre 1243 da 0,41. 41,7. El tercero sería 347 sobre 1243 da 0,27. El cuarto sería 223 sobre 1243, 0,79. Bueno, y así se sacan los datos de esta columna que es la supervivencia, L de X. Estos son datos de la proporción de organismos que mueren en el intervalo. Y bueno, estos son otros datos. Esta me interesa, esta columna registra la fecundidad. Fecundidad y fertilidad son prácticamente sinónimos. En realidad no es exactamente lo mismo. Fecundidad se suele decir como el número de hijos que puede tener, hijos promedio que puede tener una mujer, una hembra, no sé cómo decir, de cada categoría, mediante o el número de huevos que pone cada hembra o el número de hijos que pone cada hembra. Y fertilidad sería el número de nacidos, o sea, la fecundidad es el número de huevos que pone y la fertilidad es el número de huevos que eclosionan, ¿sí? De los cuales realmente terminan su gestación. Entonces, es casi lo mismo, fecundidad y fertilidad. Entonces, ¿esto qué es lo que me indica? Los individuos que tienen edad 0 no ponen huevos. Los de individuos que tienen edad de 1 mes tampoco, 2 meses tampoco, 3 meses. Recién a los 4 meses, en esta especie, solamente los individuos que tienen 4 meses pueden empezar a poner huevos. Y los de 5 meses también ponen, aunque en menos cantidad. Entonces, esto es otra cosa que suele registrar la tabla de vida, que es la fecundidad o la fertilidad. Y después lo que me permite la tabla de vida es, en función de estos datos que fui registrando, poder estimar cosas. Cosas como ¿qué? Cosas como esto, que es la tasa reproductiva neta. Esta tasa reproductiva, que es una tasa de crecimiento poblacional, que nos dice cómo cambia el tamaño de la población a lo largo del tiempo, la obtengo a partir de estos datos. Hay fórmulas que me permiten, a partir de los datos de la tabla de vida, obtener tasas de crecimiento.
Y esto es muy importante, porque esas tasas de crecimiento me sirven para correr modelos, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Y esos modelos me permiten predecir qué va a pasar con una población a lo largo del tiempo. ¿Va a aumentar su cantidad de individuos o va a disminuir su cantidad de individuos? Eso lo voy a saber a partir de conocer estas tasas de crecimiento y aplicar determinadas fórmulas que vamos a ver en la clase que viene. Pero es importante que una forma de obtener esta tasa de crecimiento es a partir de los datos que saca una tabla de vida. Entonces vamos a hacer un ejemplo de una tabla de vida dinámica. ¿Se acuerdan que la tabla de vida dinámica surge a partir del seguimiento de una cohorte, de un grupo de individuos que nacen al mismo tiempo? Entonces vamos a hacer, vamos a seguir a una especie durante 4 años, del 2017 al 2020. Voy al primer año, 2017, y veo que nacieron estos ratoncitos. Entonces anoto en la tabla de vida. Individuos de edad 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. O sea, n de x es 10 para la edad 0. Los voy a marcar, les pongo una marquita porque los quiero seguir a lo largo de su vida y para saber que esos son los que yo vi en el 2017 les pongo una marca verde. Entonces me voy, vuelvo al año siguiente y ¿qué veo? ¿Cuántos individuos con marquita verde veo? Bueno, veo por supuesto que nacieron nuevos individuos, todos estos están mezclados, ¿no? Porque acá nacieron, acá volvieron a nacer individuos. En realidad esto está mal el año, porque el 2017, o sea, pasó un año, esto 2017, esto sería el 2018, sería acá arriba, y esto sería el 2017, los que nacieron en 2017, y estos en 2018. Estos son los que nacieron nuevos, y estos son los que habían nacido el año pasado, que yo había marcado. Pero habían nacido 10, ¿se acuerdan? ¿Cuántos quedaron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 se murieron en el camino. Al pasar de la edad 0 a la edad 1, se murieron 3. ¿Se acuerdan que hace un rato cuando mostramos la pirámide poblacional dijimos que había esta tasa específica de mortalidad por edad, ¿no? O sea, que a cada edad moría una determinada cantidad de individuos, una proporción de los individuos no pasaba al siguiente año, al siguiente estadio. Bueno, acá, de los 10 que nacieron, a edad 1 pasaron 7. Entonces, en mi tabla de vida tengo edad 0, n de x igual 10. Edad 1, n de x igual 7. Sigo, vengo al año siguiente y veo que, bueno, nuevamente están, estos son los que nacieron, los que antes estaban acá, y acá nacieron otros nuevos, y estos son los marcados que a mí me interesan. ¿Cuántos hay ahora de edad 3? 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente, murieron 2 en el camino. Entonces, en mi tabla de vida pongo edad 3, n de x igual 5. ¿Sí? Y voy al cuarto año y nuevamente siguieron creciendo los que estaban de antes, nacieron otros nuevos, pero los marcados me quedan 2. Entonces en mi tabla de vida pongo edad 4, n de x igual 2. ¿Sí? Y ahí terminé mi tabla de vida. Mi tabla de vida es una especie, este ratón no vive más de 4 años, entonces lo que hice fue seguir una cohorte, que son estos que marqué, desde que nacieron hasta que murieron. Y así construí mi tabla de vida. Esto es una tabla de vida dinámica. A partir de ese valor de n de x, puedo sacar todos o la mayoría de las otras columnas de la tabla, la supervivencia, la mortalidad, todo eso lo puedo sacar a partir de conocer cómo cambia la cantidad de individuos por cada grupo de edad a lo largo del tiempo. Entonces, a partir de este dato, de esta metodología, puedo hacer una tabla de vida de este ratón. Otro dato que voy a tener que poner en la tabla de vida es la fecundidad. Entonces, supongamos que en esta especie solamente son fértiles los individuos de 4 años. Y esta es la cantidad de ratoncitos que tuvieron. Entonces, en la tabla de vida, en la edad 4, donde dice m de x, la fecundidad, voy a anotar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nacieron 10 por cuántas hembras, por 2 hembras. O sea, por cada hembra nacieron 5. Entonces, m de x en la tabla le pongo 5. Esa es la fecundidad. ¿Sí? Esto fue entonces la construcción de una tabla de vida dinámica. Ahora, si yo quiero hacer una tabla de vida estática, voy al año 2020, ¿sí? Voy un solo año, no es que estoy siguiendo una corte. Voy y tomo una foto. Voy al año 2020 y cuento. ¿Cuántos ratoncitos de edad 0 hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 ratoncitos de edad 0.
En el n de x de la tabla pongo edad 0, n de x igual 10. ¿Cuántos de edad 1? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a edad 1, n de x igual 7. ¿Cuántos de edad 3? ¿Cuántos de edad 4? Y lo hago así. Entonces, lo que hice fue, no seguí. En el anterior caso lo que hacía era, contaba esto, los marcaba y los seguía a lo largo de toda su vida. En este caso no, voy un solo año y veo cuántos hay de cada grupo de edad. Esta forma de obtener la tabla de vida es mucho más rápida. ¿Sí? Si voy a estudiar una especie que vive muchos años, voy a tener que usar esta, no puedo usar la otra. Pero tiene mucho más error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy suponiendo, en este caso, que esto permanece constante a lo largo del tiempo, que esto siempre, que esta foto que estoy tomando representa lo que está ocurriendo, o sea, que siempre de estos 10 que están acá van a pasar acá 7, ¿sí? Y eso no podría no ser el caso dependiendo de cada momento. Entonces, esta forma de hacer la tabla de vida, si bien es más rápida, tiene más error que haciéndola siguiendo una cohorte. A veces no tengo otra alternativa y lo tengo que hacer de esta manera. En las tablas de vida ya vimos que una cuestión importante era la edad. ¿Sí? Muchas tablas de vida se hacen en función de la edad. El problema es que no siempre es tan simple estimar la edad de los individuos. Por ejemplo, en el caso de los árboles, no es nada simple en función de ver un árbol desde afuera, decir qué edad tiene. Pero uno puede, por ejemplo, contar los anillos de los árboles y esta es una forma de poder estimar edades. Si uno quiere hacer una tabla de vida de una especie de un árbol, podría utilizar esta metodología para estimar la edad de distintos individuos. En el caso de ciertos animales, una forma de estimar la edad es a partir de determinar qué tan gastados están los molares, ¿no? Cuando el animal van pasando los años, cada vez están más gastados. Entonces, estudiando esto, o estudiando el número de círculos que tienen los cuernos, algo similar a esto, pero en los cuernos de determinados animales, también se puede estimar la edad. Entonces, el ecólogo utiliza distintas metodologías para poder estimar las edades de los individuos que necesita para poder hacer estas tablas de vida, para poder conocer la estructura de una población. Bueno, a veces los individuos o los que uno quiere hacer una tabla de vida, las especies, perdón, no tiene sentido hacerla en función de edades. Es el caso de los insectos. Ahí tiene más sentido hablar de estadios de vida. Contar los individuos que están en estadio de larva o previamente de huevo, después de larva, después de pupa y después de adulto. Entonces, cuando uno hace una tabla de vida de insectos, no tiene mucho sentido determinar las edades. Tiene más sentido contar cuántos individuos hay en cada estadio. Las tablas de vida, como les dije, son muy importantes porque me permiten estimar tasas de crecimiento poblacional. ¿Sí? Y eso es algo que nos va a servir para poder proyectar cambios en los tamaños de las poblaciones. Entonces, hay una serie de fórmulas que permiten conocer determinadas tasas de crecimiento. Vamos a ver que hay distintas tasas de crecimiento poblacional. La tasa reproductiva neta, que se define así, el número promedio de descendientes por individuo, se puede estimar a partir de estos datos de la tabla de vida, a partir de la supervivencia y de la fecundidad, multiplicando la supervivencia por la fecundidad para cada grupo de edad y sumándolo, se puede obtener la tasa reproductiva neta. Ahora vamos a hacer un ejemplo numérico de esto. Y también es posible, a partir de una vez que uno tiene este dato, que es la tasa reproductiva neta, y tiene esto, que es el tiempo generacional, que también sale de hacer cuentas con lo que está dentro de los datos de la tabla de vida, con estas dos puede obtener otra tasa de crecimiento que se llama tasa de crecimiento instantánea. ¿Sí? Fíjense que esta R chiquita, que es otra tasa de crecimiento, se obtiene a partir del R0 y de T, que puedo obtener antes de la tabla de vida. Esta tasa, vamos a ver que tiene que ver con modelos de crecimiento discreto, ¿sí? Como el modelo geométrico. Cuando uno modela el crecimiento de una población, puede considerar que la población se reproduce de manera continua, todo el tiempo están reproduciéndose y habiendo nacimientos, o se reproduce de manera discreta. Hay un periodo específico en el tiempo en el cual se reproducen y después pasa un tiempo y no se reproducen, después se reproducen, pasa un tiempo y no se reproducen.
Es el caso de las especies que se reproducen en determinadas estaciones, ¿no? No sé, solamente en primavera. Entonces, en primavera se reproducen, después pasan todo el resto del año sin que haya nacimientos, en primavera nacen todos, todo el resto del año sin que haya nacimientos, en primavera vuelven a nacer. En el caso de especies que tienen ese tipo de comportamiento, que la reproducción es de tipo discreta, no es continua, se utiliza para modelar cómo va a cambiar el tamaño de la población a lo largo del tiempo, se utiliza esta tasa reproductiva, que se llama tasa reproductiva neta. En el caso de las especies que se reproducen de manera continua a lo largo de todo el año, que es indiferente el momento en que todo el tiempo hay nacimientos, como el caso de la especie humana, se utiliza esta tasa de crecimiento que se llama tasa de crecimiento instantáneo. Después vamos a ver un poco más adelante que esta es la tasa que se utiliza, por ejemplo, para el modelo geométrico y esta es la tasa que se utiliza para el modelo exponencial, que son modelos que vamos a utilizar para modelar cómo cambia el tamaño de la población a lo largo del tiempo. Las tablas de vida también dan otra información que es muy útil para los ecólogos, que es la posibilidad de hacer curvas de supervivencia, ¿sí? Había una de las columnas que les mostré antes de la tabla de vida que decía cuántos individuos sobrevivían al pasar de una edad a la siguiente, ¿no? Entonces, eso me ayuda a entender cuáles son las edades que son más sensibles para una especie, cuáles son las edades en las que mueren más individuos. Y en función de eso, uno puede clasificar a los seres vivos en tres grandes tipos de curvas de supervivencia. Están las curvas de supervivencia de tipo 1, que caracterizan a los humanos. Fíjense que en el gráfico lo que tengo es el número de individuos que sobreviven, en escala logarítmica se hace esto, y en el eje horizontal tengo el tiempo, ¿sí? Desde los 0 años, desde que nacen, hasta que 100 años. Entonces, en los humanos, ¿qué es lo que pasa? El número de individuos que sobreviven es alto al principio, no mueren muchos bebés. ¿Por qué? Porque hay cuidado parental, como les dije, porque los seres humanos cuidamos a los bebés para que no se mueran. ¿Y qué pasa cuando empieza a disminuir la supervivencia? Y cuando llegamos a edades de 75, 80, 85, 90, 100, ahí empieza a caer, empieza a morir la gente, ¿sí? Esta es una curva de supervivencia de tipo 1. Pero hay otras especies, por ejemplo, acá pone árboles, pero podrían ser también insectos o anfibios, que ¿qué es lo que pasa? En los primeros estadios de vida mueren un montón, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay cuidado parental. Cuando ponen los huevos, un anfibio cuando pone huevos, los entierra y los deja ahí. Los huevos eclosionan y tienen que, los individuos que salen tienen que arreglárselas para buscar su alimento y para que no se los coman. Solos se las tienen que arreglar y muchos no pueden hacerlo y mueren un montonazo. Entonces, en los primeros estadios de vida mueren muchos y una vez que pasaron eso, bueno, la cantidad de muertes va disminuyendo, va siendo cada vez mueren menos rápido, ¿no? Acá mueren muchos y acá con el tiempo van muriendo, pero menos. Esta es una curva de tipo 3 y en el medio están los que tienen una curva de supervivencia de tipo 2, como algunas aves, en la cual las chances de sobrevivir van disminuyendo más o menos de manera lineal a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, la tabla de vida me permite también entender esto. ¿Y por qué puede ser importante entender cuál es la curva de supervivencia de una especie? Porque si yo quiero proteger una especie, tengo que saber cuáles son las edades más sensibles, las edades a las que mueren más individuos. Y para hacer eso necesito este tipo de curvas. Entonces, si yo sé que una especie, las edades más sensibles, una especie tiene una curva de supervivencia de tipo 3, ¿dónde tengo que hacer los esfuerzos para el manejo de esa especie? Para intentar que esas especies no se mueran tantos individuos. Y cuando son pequeños. O sea, me tengo que concentrar en cuidar a los pequeños. Los adultos no me interesan tanto, me interesan los pequeños porque es ahí donde se mueren la gran cantidad. Si estoy estudiando una especie de tipo 1, no me interesa tanto al principio porque ahí hay poca mortalidad, me interesa concentrarme en los individuos de mayor edad, porque es donde la mortalidad es mucho mayor. Entonces, las tablas de vida también son útiles para el manejo de especies amenazadas porque permiten saber dónde invertir los esfuerzos para proteger, en qué grupos de edades hay que concentrarse si tengo que proteger esta especie. Otra cosa que voy a subirles a la plataforma de NumTref es, son unas 2 PDFs
y una tabla Excel que van a explicar distintas cosas que vamos a ir viendo. En realidad, esto que les estoy mostrando corresponde a un libro de ecología que hizo una persona, Donovan es el autor, creo que es canadiense, y que está muy bueno. A mí me gusta mucho porque lo que hizo él es, en tablas Excel, fue haciendo modelos de un montón de cosas, por ejemplo, de tablas de vida, y después acompaña esas tablas Excel con un PDF que cuenta la teoría sobre las tablas de vida, que es un poco lo que les estuve diciendo, y después hace preguntas y tiene las respuestas. Hace preguntas para resolver con las tablas de vida y respuestas. El problema es que está en inglés, pues lo hizo un canadiense y no está traducido. Por supuesto que no es obligatorio, nada es obligatorio, pero para el que le interesan estos temas puede profundizarlos a partir de esto que les voy a subir. Está bueno, a mí me gusta mucho el tema de las tablas Excel porque, como les mostré con la pirámide poblacional, da la posibilidad de jugar, de hacer cuentas y de ver fórmulas y ver qué pasa, ¿no? Entonces, una manera, me parece, más clara. Si ustedes se quedan solo con la PowerPoint y con lo que les puedo decir yo en una clase, va a ser mucho menos rico que si ustedes se meten a intentar jugar con esto que les estoy proponiendo. Entonces, van a ver que van a tener un archivo Excel y van a tener un PDF que explica la teoría, va a haber algunas preguntas y un PDF que explica las respuestas a esas preguntas. Lo bueno también es que están las respuestas. Entonces, pueden intentar hacer las preguntas, responderlas, y si no les sale, pueden ir a ver cuáles son las respuestas. Entonces, déjenme mostrarles eso. Hay para todo lo que voy a decir, tengo ejemplos de este libro, y acá no traje, ¿ves? Acá tenemos para exponencial, para el modelo logístico que vamos a ver próximamente, y no traje para el de hoy el de tablas de vida. No lo puse en la clase de hoy. Bueno, se los debo para mostrar en la próxima, pero es la próxima clase, por ahí inicio mostrando esta tabla Excel que explica cómo funciona una tabla de vida, para poder jugar un poco con los números y ver cómo se obtiene esa tasa de crecimiento neto que les mencionaba previamente a partir de estas columnas de la tabla de vida. Vamos a dejarlo para la que viene porque me olvidé de cargarlo ahí. Igual se los voy a subir a la plataforma, pero lo voy a mostrar a la clase que viene. Las tablas de vida, que son importantes para conocer las tasas de crecimiento que van a utilizar los modelos de crecimiento, van a ser diferentes dependiendo del tipo de especie que estemos considerando. Por ejemplo, las tablas de vida de especies que tienen generaciones que se superponen, o que no se superponen, perdón, son diferentes a las tablas de vida de las especies que se superponen. Nosotros, por ejemplo, somos una especie que tiene tablas de vida con generaciones superpuestas, es decir, los hijos y los padres conviven en la misma generación, ¿sí? Nos conocemos, ¿sí? Formamos parte de un mismo tiempo. Hay especies que tienen, en los que no pasa eso, que el adulto pone huevos, muere, y después los huevos nacen los hijos. O sea, los padres nunca conocen a los hijos. Muy triste. Eso se llaman especies que tienen generaciones no superpuestas, ¿sí? Hay muchas especies que tienen estas características y las tablas de vida son diferentes y las tasas de crecimiento de estas especies son diferentes a las que tienen generaciones superpuestas. Después veremos o no. Lo importante es saber que existe esto y que los modelos de crecimiento que se utilicen y las proyecciones que uno puede hacer sobre qué va a pasar con una especie, en eso tiene que tener en cuenta si hay generaciones superpuestas o no. Y tiene que tener en cuenta también si son especies iterópadas, es decir, que se reproducen muchas veces a lo largo de la vida, o semélparas, que se reproducen una única vez, ¿sí? Esto también es importante, y esto va a hacer que las tablas de vida sean diferentes y va a hacer que las tasas de crecimiento poblacional sean diferentes. Esta característica de que una especie se reproduzca muchas veces a lo largo de su vida, como es el caso de la especie humana, o una sola vez, como es el caso de muchas especies de grillos, que solo se reproducen una sola vez, se mueren, bueno, son especies semélparas. Entonces, déjenme, creo que me quedan 3 diapositivas y terminamos la clase. No mucho más de 3.
Esto ya es un poco la introducción de lo que vamos a ver la clase que viene, ¿no? Hoy estuvimos hablando más que nada de la estructura de las poblaciones. Con estructura nos referimos a cómo es la cantidad de individuos que hay por cada grupo de edad y cómo se distribuyen los sexos en cada grupo de edad. Eso es la estructura de una población. La clase que viene nos vamos a concentrar en la dinámica de una población, es decir, cómo cambia el tamaño de la población a lo largo del tiempo. Y para eso vamos a usar modelos matemáticos distintos, con distintas suposiciones. Y esos modelos los modelos que yo utilice para saber cómo va a cambiar el tamaño de la población de una especie, tienen que ser específicos para la especie que estoy estudiando. Las características de la especie que quiero estudiar determinan qué modelo puedo utilizar. Por ejemplo, algunos modelos son discretos, solo los puedo utilizar en el caso de especies que se reproducen en momentos específicos en el tiempo, y no los puedo utilizar para especies que se reproducen todo el tiempo, ¿sí? Los modelos discretos los utilizo solamente para especies, por ejemplo, que se reproducen solo en primavera. No puedo usarlo para una especie como la especie humana que se reproduce todo el tiempo. Y hay otras cosas que voy a tener en cuenta. Vamos a ir viendo en la clase que viene distintos modelos, algunos que tienen que ver con especies que se reproducen todo el tiempo, continuos, otros con especies que se reproducen en momentos determinados, modelos discretos. Vamos a hablar de algunos modelos que tienen como supuesto que los recursos son ilimitados, es decir, que hay alimento, hay nido, hay espacio ilimitado para el crecimiento de una población. Y vamos a hablar también de modelos que consideran que los recursos son limitados, que las poblaciones no pueden crecer indefinidamente sin límite, sino que el ambiente establece un límite al crecimiento de las poblaciones, porque el alimento se acaba, porque el espacio para poder circular se acaba, porque los sitios para poder hacer nidos se acaban, y todo eso determina que la población pueda crecer hasta un determinado valor. Entonces, vamos a hablar de todos esos tipos de modelos, y después vamos a también hablar de que algo que adelanté al principio de la clase, cuando uno estima el tamaño de una población, de una especie, no puede dejar de lado que esa especie está conviviendo con otras especies en esa comunidad. Y muchas veces esas otras especies con las que conviven afectan al tamaño de la población de la especie que me interesa. Por ejemplo, un caso concreto es si quiero estudiar la población de vacas y ovejas que comparten un potrero, no es independiente la cantidad de ovejas que hay en un potrero si quiero saber cómo cambia el tamaño de la población de vacas. ¿Por qué? Porque vacas y ovejas se alimentan de un mismo recurso, que es el pasto. Y si las ovejas se comen todo el pasto, las vacas no pueden comer pasto, entonces no tienen energía, no se reproducen, crecen menos, la población de vacas va disminuyendo. Entonces, necesito tener en cuenta, muchas veces cuando quiero estudiar cómo cambia el tamaño, la abundancia de la población de una especie, tengo que tener en cuenta qué pasa con otras especies que compiten por los recursos con esta especie, ¿sí? Y hay modelos específicos que tienen en cuenta eso. Y también hay veces en que lo que necesito tener en cuenta es que esa especie que estoy estudiando es presa de otra especie que se la come, ¿sí? Entonces estoy estudiando, el clásico ejemplo es conejos y lobos, ¿no? Estoy estudiando la población de conejos y no puedo dejar de considerar que los lobos se comen a los conejos. Entonces, si tengo lobos en el lugar donde está mi especie, en mi modelo de crecimiento poblacional, tengo que tener en cuenta los lobos, porque los lobos van a hacer que la cantidad de conejos disminuya. Entonces voy a tener que utilizar un modelo que tenga en cuenta eso, no solamente los nacimientos y las muertes de los conejos, sino que tenga en cuenta el efecto de los depredadores, los lobos. Y después, bueno, también vamos a ver que hay veces en que todos estos modelos que dije antes suelen despreciar el efecto de la migración. No tienen en cuenta el efecto que puede tener que haya individuos de la población que vengan de otros lugares o que se vayan a otros lugares. Y eso funciona para muchas especies, pero hay ciertas especies que tienen como característica, como dije al principio de la clase, el hecho de que se establecen en parches que están uno aislado de otro. Entonces, para esas especies necesito utilizar un modelo que tenga en cuenta eso. Para esas especies las migraciones
son muy importantes para determinar el tamaño de una población. Cuántos vienen de otro parche, cuántos se van a otro parche, es muy importante para determinar cuál es el tamaño de la población. Entonces, ahí tengo que usar modelos específicos que tengan en cuenta eso, la migración. Entonces, como ven, para cada caso, en función de la especie, los supuestos que cumpla la especie que estoy estudiando, voy a utilizar uno u otro modelo. Entonces, de esto vamos a hablar la clase que viene. Vamos a empezar a presentar muy por arriba, pero vamos a ir viendo esos modelos. De hecho, esto ya lo voy a dejar para la clase que viene. Pero bueno, entonces la clase que viene vamos a arrancar desde acá. Vamos a empezar a ver cada uno de estos modelos. Vamos a hablar del modelo exponencial, del modelo geométrico, del modelo logístico, del modelo de competencia interespecífica de Lotka-Volterra, del modelo de depredación de Lotka-Volterra, del modelo de matriz de edades, que es algo similar a lo que vimos hoy de pirámide poblacional, y del modelo metapoblacional. Estos son los modelos que vamos a estudiar la clase que viene y que nos van a permitir entender cómo cambia el tamaño de una población, la abundancia de una población a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, con eso terminaría la clase de hoy. Nadie hizo ninguna pregunta, o muy poquitas. Espero que me hayan seguido. Entiendo que puedan estar tímidos, porque recién me conocen, pero no tengan miedo en preguntar o comentar para la próxima clase cualquier cosa que quieran decir. Eso, nada más. Voy a dejar de grabar y voy a subir entonces, detener grabación.